Tras esa comedia disfrazada de historia, llegó la hora de tratar con la historia más importante de todo el libro y del lore en general. ¿Recuerdan lo que hablamos en el cuarto epílogo sobre que Andreu recuerda haber explotado y dividirse en todas partes? Recuerden bien eso porque es hora de Man in Room 1280. La historia arranca con el padre Arthur Blight, un hombre cercano a sus 40, que debido a su pelo canoso y arrugas gracias a sus expresiones llenas de emoción, aparenta mucho más. Él tiene un punto muy definido y positivo sobre la vida, donde hasta el mayor de los males tiene una oportunidad de redención. Su deber principal es darle un cierre a varias personas que estén cerca de morir, habiendo contemplado todo tipo de lesiones y amputaciones. Uno de estos hombres le otorgó antes de morir una bicicleta roja brillante, a la cual le puso de nombre Ruby. Un día Arthur estaba pedaleando con Ruby hacia el hospital Heracles, el cual tenía dos estatuas de Cerbero, una bestia mitológica encargada de evitar que alguien entre o salga del Averno, o el infierno griego. El hospital ya estaba bastante viejo por fuera, pero por dentro había sido totalmente renovado, lo cual hacía un contraste muy raro. Ahí dentro se encuentra con Mia Fremont, una joven y bella enfermera novata que está buscando escalar en su carrera. Aunque de momento tiene que trabajar en el ala de hospicio, un trabajo de baja categoría pese a sus grandes estudios. Casualmente en su primer día conoce a Arthur, con el cual se lleva muy bien y hasta lo invita a ir con ella al ala de hospicio. Una vez llegan ahí, Mia se va a empezar su jornada, mientras Arthur se reunió con la no muy agradable enfermera Hackerman. Ella lleva a Arthur a un pasillo oscuro en donde se encuentra el paciente, el cual según palabras de Hackerman, era un caso especial. El hombre de la habitación 1280 llevaba años en soporte vital. Como no había novedades en el caso, y al no contar con familia alguna, el Estado le removió el soporte. Pero aún así, el hombre no moría. Arthur veía esto como un milagro, pero para Hackerman no era para nada una bendición. Ambos ingresan a la sala, la cual tiene un olor nocivo a humo, carne quemada, plástico y acero fundido. Arthur al ver al paciente, pensó que provenía desde el mismísimo infierno. Entre el aroma y la apariencia, Arthur se quedó en shock. No había forma de saber quién era ese sujeto, sus huellas dactilares estaban calcinadas y nadie lo reclamó. Y por algún motivo, aún tenía actividad cerebral. La enfermera le mostró a Arthur el electrocardiograma, cuyo patrón REM indicaba que el hombre tenía horribles pesadillas constantemente, cosa que le daba algo de satisfacción a Hackerman, la cual es llamada por el alcaboz, dejando a Arthur a solas con el sujeto. El padre, viendo al paciente, empezó a sacar varias conclusiones. Primer hecho, lo que estaba ahí apenas parecía humano, debido a las grandes quemaduras que recibió. Segundo hecho, la carbonización era tal que su piel era una capa negra y transparente con varias grietas que contenían tejido sin carbonizar. Tercer hecho, los órganos visibles en esas grietas eran totalmente funcionales, desde su corazón, hasta sus pulmones. Cuarto hecho, su rostro era inexistente, tan solo contaba con unas grietas de lo que solía ser su nariz. Dos cuencas vacías en donde solían estar sus ojos. Y una boca sin labios totalmente desdentada. Quinto hecho, el hombre contaba con un cerebro. Eso era comprobable por el patrón REM, y porque también salía materia gris de las grietas del cráneo del hombre. Sexto hecho, el hombre parecía tener sangre fluyendo. Esos gusanos negros retorciéndose que se veían a través de la piel parecían ser sus venas. Séptimo hecho, Arthur no podía creer que algo así siguiera existiendo, era un horror total de la naturaleza. Esa cosa siquiera tenía un alma, a juzgar por el patrón REM, claramente la tenía. Finalmente decidió acercarse al cuerpo, el cual estaba conectado a sueros y distintos aparatos controlando su estado. No hizo mucho más que quedarse viendo la ventana, pensando en todo lo que estaba presenciando. Lo único que pudo romper su trance fue el haber sentido un frío desgarrador en la espalda, a lo cual Arthur reaccionó frotando la zona sin encontrar nada raro. La enfermera volvió, preguntándole si lo había sentido. Arthur se queda extrañado, a lo que Hackerman le responde que lo que sintió fue el mal personificado. Algo había dentro de esa aberración que estaba postrada en la camilla. La enfermera reafirma su argumento mostrándole al padre los escáneres cerebrales del paciente. En estos se mostraba un cerebro milagrosamente intacto, pero con una rareza particular. Había dos señales de colores totalmente distintas. Esto significa que había dos seres vivos completamente contrarios, luchando por el control del cuerpo, los cuales se estaban torturando mutuamente.
Hackerman estaba completamente alterada, ella pensaba que el mal estaba ahí dentro, uno que causaría eventos desastrosos en caso de ser liberado. Arthur creía fielmente en su filosofía de vida, por lo que aún con la actitud de la enfermera, estaba dispuesto a encontrar bondad dentro del paciente. Cosa que a la enfermera no le termina de gustar y se retira. Mientras tanto en la sala de descanso, Mia estaba comiendo su sándwich de pavo que le había hecho su novio. Cuando ingresan la enfermera Hackerman junto a las enfermeras Beatrix, Thomas y Colton, el trío no le terminaba de agradar debido a su actitud amargada y distante. Pero lo que terminó de rebalsar el vaso fue su desprecio a Arthur, cosa que hizo que Mia las confrontase, a lo cual las enfermeras siguieron diciendo que era un iluso por creer que podría purificar a la maldad encarnada. Cosa que hizo dudar a Mia, que podría llegar a ser tan malvado como para que haya tanto alboroto. Tenía que advertirle al padre sobre el asunto, pero ¿de qué le advertiría, si hizo caso omiso a las advertencias? El padre llevaba 3 horas sentado en una silla de metal, apartado del paciente. Sabía que si quería hacer un avance, debía acercarse a esa cosa. Por lo que avanzó un pie con la silla, siendo su mayor progreso hasta ahora. Pero entonces, la pantalla empezó a mostrar señales diferentes, probablemente porque se habló a sí mismo. Es entonces que decidió acercar la silla más y más, por más que el olor a azufre y putrefacción fuera insufrible. Arthur volvió a hablar, y los monitores volvieron a hacer otro sonido. Confirmando así que el hombre aún escuchaba. Mi nombre es Padre Blade. No, olvídelo. Mi nombre es Arthur. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Los monitores empezaron a titilar, y Arthur, siguiendo el protocolo, respiró hondo y tomó los secos dedos del paciente, sintiendo sus venas con sangre fluyendo en el tacto de su mano. Y para rematar, sintió los huesos moverse, pero decidió mantenerse firme y seguir con el procedimiento. Gracias al movimiento de los dedos, Arthur se pudo dar cuenta que la criatura estaba deletreando una palabra, la cual empezaba con la letra F. Emocionado, Arthur toma su libreta y empieza a escribir cada letra para averiguar qué quería el paciente. Luego logró anotar la letra A, pero fue interrumpido por la enfermera Hackerman. ¿Qué estás haciendo en nombre de todo lo bueno y lo santo? ¡Se está comunicando! Puede ver eso, ¿qué le hace pensar que es una buena idea? Es un gran avance, es un progreso. El progreso siempre es bueno. ¿Sabe siquiera qué es lo que está comunicando? Por lo que sabemos, podría estar hechizándolo. ¿Hechizado? Bueno, averigüémoslo. Deberíamos haber llamado a un sacerdote diferente. Solo ignórela. Dígame la siguiente letra. El dedo se movió de nuevo. La enfermera Ackerman jadeó y comenzó a murmurar en voz baja. Arthur anotó la letra Z. Está bien. Continuemos. Arthur logró conseguir varias letras hasta finalmente formar algo coherente. Fassbender Dissenter. Que tras acomodarlo un poco logró conseguir lo siguiente. Strodistrentreth Fasp. El padre pudo concluir que las primeras 2 palabras significaban centro de distribución. Las últimas 2 palabras eran un enigma que iba a contestar haciendo unas cuantas llamadas. Pero la enfermera Thomas, la cual estaba viendo el proceso, se le escapó accidentalmente las palabras Fazbear Entertainment, a lo cual se cayó rápidamente la boca. El padre finalmente llegó a una conclusión, el ser quería ir al centro de distribución de Fazbear Entertainment. La enfermera le puso un freno a Arthur, el único lugar en donde tenía que ir la criatura era el infierno. Pero Arthur empezaría una encrucijada para lograr sacar al paciente para que descanse en paz en el centro de distribución. Arthur se reunió con Peter Frederick, el asistente del administrador del hospital, con el fin de conseguir información del hombre de la habitación 1280 sobre el por qué quería ir a morir allí. Pero no consiguió nada relevante, ni siquiera tenía forma de conseguir el permiso de sacarlo de ahí por medio de Peter. Por lo que se tomó esto como un desafío que lograría superar. Termina el primer día, Arthur y Mia se encuentran y tienen una charla que se convierte en una serie de preguntas de Mia a Arthur, en las cuales el padre se da cuenta que Mia sabe que estuvo con el hombre. Pero antes de poder preguntarle el propósito de todo esto, su novio vino a buscarla y se fue. El padre tenía una larga batalla por delante, solo esperaba estar del lado correcto. Al día siguiente, Mia estaba haciendo su rutina, hasta llegar al pasillo 1200. El cual tenía todas las puertas cerradas curiosamente, en donde vio a una sombra entrando a una sala de almacenamiento. Pero antes de abrir la puerta, escuchó a sus compañeras hablar sobre matar a alguien.
Mia escuchó a escondidas cómo planeaban asesinar al hombre de la habitación 1280 antes de que Arthur lograra conseguir los permisos. Mia se apartó de la puerta y vio a una sombra correr de la sala de almacenamiento. No estaba alucinando, acababa de ver a un niño de sonrisa diabólica, pelo negro y enrulado, que vestía con una máscara de cocodrilo. Ese niño ya lo había visto el día anterior, y por algún motivo le aterraba. 2 días después, las enfermeras empezaron su plan para matar al paciente. Gracias a un amigo de la enfermera Colton, sabían que el padre Blight estaba activamente intentando conseguir los permisos para sacar al hombre, por lo que no había demasiado tiempo. Ackerman estaba determinada a matar al sujeto, había investigado sobre el centro de distribución y se horrorizó al saber que en ese sitio se fabricaban juguetes, decoraciones y trajes de Fazbear Entertainment, para luego ser enviados a las tiendas, minoristas y restaurantes. La simple posibilidad de que la maldad termine en un juguete inofensivo le aterraba, por lo que debía actuar ya mismo. Ackerman ingresó a la habitación, lista para inyectarle morfina. Pero esta no hizo mucho efecto, y lo peor de todo, escuchaba la risa de un niño y un escalofrío detrás suyo. Sacó su segundo frasco, pero de vuelta, nada, solo más olor a putrefacción emanando del cadáver. Sacó su tercera dosis, pero algo se le apareció a su lado, un niño con máscara de cocodrilo y sonrisa malévola. Del miedo se vio forzada a salir de la habitación, en donde fue azotada con un recuerdo traumático, la vez en la que su hijo falleció por una enfermedad. El momento en donde toda la felicidad de la enfermera desapareció junto a la vida de su hijo. Eso provocó que se hiciera enfermera, para que otros no sufran el mismo destino que ella. Aún con este azote traumático, Ackerman se volvió a parar y fue a tomar otro frasco de morfina. Pero la sombra pasó y derribó todos los frascos, evitando que la enfermera rematase al monstruo. Lamentablemente los intentos de las otras enfermeras fracasaron. Tomás intentó ahogarlo con una almohada, pero esta fue arrebatada por el espíritu y la reventó, causando una explosión de fluidos que se esparcieron por la cara de la enfermera y esta se termina desmayando. Y Colton intentó inyectar una jeringa con aire para matarlo de una embolia, pero el espíritu le hizo un espejito y se la inyectó en el cuello. Pero no contenta con este intento de asesinato, la enfermera se sacó la jeringa e insistió. El fantasma mejor se la arrojó al suelo para que se rompa y deje de molestar. Un poco antes del intento de Colton, los reportes del niño fantasma eran cada vez más frecuentes. A tal punto de que hasta la policía intervino para encontrarlo, sin éxito alguno. Mia, viendo la situación, le dice lo siguiente al padre. Bueno, todo el asunto está causando un montón de papeleo para la gente de administración. Es una pesadilla documentar todos los avistamientos y coordinar con la policía. Estoy segura. ¿Y por qué no sugiere que lo seguirá y lo fastidiará a menos que lo dejen llevar al hombre a donde quiera ir? Solía hacer eso. Claro, cuando era niña. Si sigues preguntando, sigues molestando a las personas que están realmente ocupadas. Entonces, naturalmente te dirán que sí solo para deshacerse de ti. Funciona de maravilla. Esa no es una mala idea. El plan de Mia fue todo un éxito. Tras insistir mucho, los altos cargos le dieron el permiso de llevarse al paciente 1280 solo si firmaba un montón de papeleo para quitarle responsabilidad al hospital por si algo llegaba a pasar. Aún con las enfermeras del ala de hospicio protestando para que esto no ocurriese, Arthur fue al hospital e hizo todo el papeleo. Antes de irse para no volver, Arthur tiene una última conversación con Mia. ¿Qué pasa, Mia? Pareces preocupada. Lo estoy. Mia, lo siento mucho, pero tengo que llevar a este hombre a donde quiera ir. Es su última petición. El hecho de que sea su última petición no la convierte en una buena persona. ¿Por qué esto es tan importante para ti? Simplemente lo es, Mia. He vivido lo suficiente para ver el tipo de maldad que existe en nuestro mundo. No lo he visto todo, de ninguna manera, pero he visto más que suficiente para entender que mi actitud de «el vaso siempre está medio lleno» no tiene base en la realidad terrenal. Supongo que ya debería de estar harto. Debería ser pesimista, listo para ver lo peor. Pero no soy así. No lo soy porque elijo no dejar que el pasado colore la forma en la que veo el presente. Elijo esperar en todo momento, encontrar lo que es bueno. Pero, ¿y si no lo encuentra? Entonces siempre habrá otra oportunidad. ¿Y si no la hay? Entonces pasaré lo que sea que me depare el próximo viaje. Supongo. Eso es todo lo que podemos hacer.
Eso es todo lo que intento hacer por el hombre de la habitación 1280. No cambiará de opinión. Lo siento, pero no. ¿Puedo abrazarlo, padre? Por supuesto. Adiós, Mía. Te veré de nuevo pronto. Adiós, padre. Arthur, con el hombre detrás en su camioneta, llegó al centro de distribución, el cual era un conjunto de edificios rojizos y blanquecinos que tenían un mínimo de 20 años en existencia. El sujeto le indicó que quería ingresar en el edificio principal, y tras unas vueltas, Arthur logra encontrar un acceso no muy vigilado para ingresar. El padre agarró al sujeto en su silla de ruedas y lo guió dentro del muelle de carga, el cual estaba repleto de juguetes y disfraces en las estanterías colosales que había dentro. El edificio estaba sorprendentemente silencioso. Solo el ruido sordo del transportador, el zumbido de los motores de la carretilla elevadora y algunos gritos y golpes rompieron el cavernoso silencio del lugar. Bueno, aquí estamos. Y luego el hombre comenzó a convulsionar. Varios pensamientos se enredaron en la cabeza de Arthur mientras observaba cómo los huesos, los órganos y el tejido de la silla de ruedas se agitaban de manera tan incontrolable que algunas de las costillas del hombre se partían. Luego estallaron como un huevo de pesadilla que se abre para dar nueva vida, expulsando sangre negra pegajosa de olor fétido y una sustancia parecida al alquitrán en un espantoso rocío por todo Arthur y el piso de concreto liso del edificio. La explosión de huesos, venas y órganos ocurrió en un instante. En ese instante, Arthur vio un vacío en los restos como un portal al mismísimo infierno. Luego se estaba limpiando frenéticamente fluidos nauseabundos y partes viscosas del cuerpo de su cara. Mientras hacía esto, vio el cuerpo del hombre caer de la silla de ruedas y Arthur supo que el hombre estaba muerto. Instintivamente, comenzó a rezar de nuevo. Pero mientras oraba, escuchó algo que borró incluso el pensamiento de la oración de su mente. Escuchó una ráfaga de paso hacia su dirección. Luego, la mirada de Arthur se posó en un rastro de pequeñas huellas que estaban grabadas en la sangre y los fluidos carbonizados del hombre. ¿Padre? ¿Se encuentra bien? Miró al suelo, su rostro palideció, sus ojos estaban muy abiertos. En realidad, no creo que todo esté bien. Wow, esta historia tiene demasiadas cosas en juego y todas son muy importantes, aunque la mayoría las explica perfectamente la historia. Tenemos la primera historia que se conecta directamente con el mundo de los juegos. Para comenzar, William Afton no murió tras el incendio de Pizzeria Simulator. Este se quedó durante años encerrado en su propio cuerpo, el cual le sigue brindando lo necesario para que su cerebro siga existiendo. Gracias a que un ente fantasmagórico, el cual es claramente Andrew, uno de los dos espíritus que posee el Stitchurite, tras lo que vimos en el cuarto epílogo. El cual, como vimos en la Ultimate Custom Night, no deja ir a William por el odio y rencor que le tiene a su asesino, ni el viejo hombre consecuencias logra hacer que lo suelte de una buena vez hacia el infierno. No solo está en una pelea constante contra William dentro de su propia cabeza, sino que también impide en el plano terrenal que logren matarlo, teniendo incluso que atacar a las enfermeras para evitar que manden con el chamuco a Luigi. Estando durante años en el coma que conocemos como la Ultimate Custom Night, hasta que un día viene el padre Arthur Blight, el cual causó varias de las desgracias de los libros gracias a un efecto mariposa. Al lograr sacar a William del hospital gracias a que el hijo de su morada madre aprovechó la bondad del padre. Este finalmente logra colapsar y propagar su esencia por toda la mercancía de Fazbear, teniendo otra oportunidad de poder seguir alimentando su agonía y asesinar a más víctimas. Juguetes como el Clutch Trap Chaser o el juguete Ela tienen la agonía de William y Andrew dentro. Y como ya sabemos, dentro de Fetch estaban el alma de Afton y Andrew, y el Dr. Phineas Taggart al fusionarlos con la muñeca en donde estaba Jake. Nació el Stitchurite, el cual tiene tanto el alma de Jake, Andrew, como la de Afton, desatando el instinto asesino que provocaba las muertes. Así que Andrew decía la verdad cuando no mataba a la gente o hacía fechorías, esas son responsabilidades de Afton. Que me dan mucha gracia que estuvo encerrado dentro de un perro y se comportó como uno, es de mis momentos de FNAF favoritos. Creo que la historia es clara y cuenta lo que quiere contar de forma directa. William sobrevivió al incendio gracias a la sed de venganza de Andrew, y ahora está dentro del Stitchurite preparando su siguiente plan.
¿Cómo seguirá esta historia? Lo averiguaremos ahora mismo con el epílogo. Pero sin antes agradecerle a Daira090 por haber hecho la voz de la enfermera Mia, a Yumi Sakamaki por la voz de la enfermera Ackerman, y a Fox Raiden por hacer la voz del padre Blight. Muchas gracias por su colaboración, y ahora sí vayamos con el epílogo. Lawson estaba sentado en su escritorio ignorando el ruidoso entorno de trabajo. Empezó a examinar las fotos de la escena del crimen de Phineas Taggart. En ellas vio exactamente lo que había visto la otra vez, un laboratorio de científico loco llena de equipamiento y una colección extensa de muñecas y antigüedades que parecían dispositivos de tortura medieval. Pero gracias a esto se dio cuenta de lo que era en realidad el Stitchurite. En una de las fotos dentro del conglomerado de basura, había una cabeza de muñeco muy similar a la que había visto en una de las fotografías que le mostró su jefe en el primer día del caso. El Stitchurite vino de ahí y tomó una de las gabardinas de Phineas, la cual fue confundida originalmente con una capa por parte de Lawson. Lawson dejó de lado la fotografía y empezó a leer el inventario de Phineas, destacando la presencia de un perro animatrónico desmontado fabricado por Fazbear Entertainment. Lawson volvió a mirar a la criatura, parecía tener una adición, algo que probablemente provenía del perro. De acuerdo. Tenemos un endoesqueleto animatrónico vinculado a una parte que proviene de un perro animatrónico de Fazbear Entertainment. Pero un avión de papel destruyó su concentración. Tierra Narson. Pensando... ¿Sobre qué? Cosas estúpidas, probablemente. ¿Quieres almorzar? No, gracias. Está bien. Lawson le devolvió el avión de papel a través de su escritorio hacia Roberts. Buena. Lawson esperó hasta que Roberts se marchara y luego se puso de pie. Necesitaba ir al casillero de pruebas. Dentro del antiguo edificio de piedra, fue a buscar unas 3 pesadas cajas llenas de evidencias. Lawson las puso en el suelo y las destapó, las cuales largaron un enorme olor a humo desde dentro. El misterioso caso del incendio de Freddy Fazbear's Pizza Place era casi una historia antigua en el departamento, nunca se había resuelto. Lawson no sabía mucho al respecto, pero sí sabía que el incendio estaba relacionado con uno de los fundadores de Fazbear Entertainment. Su idea era que si el Stitchurite estaba conectado a Fazbear, y fue visto en el lugar del incendio, el animatrónico podría haber estado buscando algo que se habría puesto en evidencia hace años. Cuando quitó la tapa de la tercera caja, enarcó las cejas y asintió. Mientras tanto, Grimm no volvió al patio del ferrocarril desde su encuentro con el Stitchurite. Había algo en esa entidad que le había provocado algo más que un simple dolor de dientes. Quería cavar un pozo y esconderse en él. Pero al no contar con una pala, mejor decidió trasladarse a una fábrica que había sido abandonada recientemente. Dentro se instaló en un cobertizo, uno bastante limpio y cómodo para poder vigilar sus alrededores. 3 noches después de haberse instalado, había visto de nuevo al misterioso animatrónico ingresar a la fábrica con una bolsa de basura a través de una abertura. Grimm, aún con su enorme temor, decidió seguir a la figura. Esperando ser asaltado apenas ingresó por la abertura, increíblemente seguía en una pieza, y procedió a seguir lentamente los ruidos de la bolsa. Grimm se encontraba en una enorme extensión cuadrada, con paredes planas y techos altos, y llena de montones de basura. Supuso que era el piso principal de la antigua fábrica. Debajo suyo se encontraba un compactador de basura enorme, sucio y azul. Grimm parpadeó y observó cómo la figura encapuchada arrastraba su bolsa hasta uno de los montones de chatarra. No pudo ver lo que había en la bolsa, pero vislumbró el brazo de una muñeca colgando de la abertura, vestida con un vestido azul brillante con volantes de un rosa igualmente brillante. No pertenecía a esta habitación de chatarra metálica y mecánica. Nada pertenecía a una habitación así. Porque la basura en esta habitación no era una basura cualquiera. Era la basura de las pesadillas, la basura de historias escalofriantes. Grimm también vio el cadáver de un perro robótico y varios personajes animatrónicos parciales. Parecía que alguien había volado una fábrica de espeluznantes juguetes robóticos y luego había amontonado sus restos. Horrorizado por lo que contempló, ni las voces en su cabeza lograron evitar que saliera lo más rápido posible hacia su cobertizo. Jake se sentía observado, pero no preocupado porque sentía el alma y el carácter de la persona que lo miraba. Terminó de vaciar la última bolsa de artículos infectados, entristecido de los juguetes que estaba triturando. Los juguetes no deberían haber sido cosas que tuvieran terror, ira y miedo. Deberían haber sido contenedores de alegría, amor y risa. La misión de destruir todos los objetos infectados era muy difícil y tardía, realmente había infectado demasiadas cosas.
Jake no sabía lo agotador que iba a ser usar su voluntad para sacar las ubicaciones de la mente de Andrew y hacer que el animatrónico recorriera el lugar encontrando las cosas. No estaba seguro de poder seguir haciendo lo que tenía que hacer, tal vez debería simplemente darse por vencido y dejarlo ir. Jake no había hecho nada malo. ¿Por qué tenía que ser él quien arreglara el lío de Andrew? Jake se sumergió en un recuerdo, en el cual estaba con su padre en medio de un juego de béisbol, lleno de comida, buenos olores y emoción. Pese a estar en un cuerpo de metal, juraba estar sintiendo ese recuerdo, juraba volver a tener piel, la calidez y la estatura de un niño. ¿Para qué son las flores? Jake ignoró a Andrew, estaba concentrado en ese preciado momento, se sentía tan bien y quería más. Se acomodaba en su antiguo cuerpo, miró a través de los ojos del niño y vio un enorme campo, despedió una gran multitud de personas. Jake. ¿Y las flores? Jake siguió ignorando a Andrew, en su lugar. Tomó una regadera que había dejado debajo del estante y se acercó a regar las flores, mientras volvía a su memoria. Se sentía tan real, y Jake comenzó a sentirse como si estuviera siendo succionado por la cosa en la que estaba. Su padre le dijo que levantara la mano y atajara la bola. Jake se alejó aún más del animatrónico en el que había estado. Jake, ¿a dónde vas? Jake. ¡Jake! Jake se dio cuenta de que podía relajarse fácilmente en este maravilloso recuerdo y permitir que todo lo que él era fuera extraído del animatrónico que lo contenía a él y a Andrew. Pero Jake no podía dejar a Andrew. Su nuevo amigo nunca había conocido el amor, y si se iba, Andrew estaría perdido para siempre. No podía permitir que eso sucediera. Jake miró fijamente las pilas de basura en el compactador. Al poner toda su atención en que estaba aquí ahora, borró el recuerdo de su conciencia como si estuviera borrando una pizarra. Mientras lo hacía, volvió a sentarse en su lugar en el animatrónico. Regó las flores e ignoró las repetidas preguntas de Andrew. Sin duda alguna un epílogo que si bien no agrega demasiados conocimientos, es uno bastante poderoso. Con respecto a la historia de Larson, tenemos algunos avances significativos. Tras haber presenciado la escena del crimen del asesinato de Phineas a manos del Stitchurite, analizó a profundidad las fotografías. Descubriendo lo que nosotros como lectores ya sabemos. El Stitchurite es una fusión de una muñeca, en donde estaba Jake, un endoesqueleto, y la batería de un perro animatrónico, en donde estaban William y Andrew. Junto a eso, también relaciona el incendio de la pizzería que vimos en Pizzeria Simulator, con esta entidad que anduvo merodeando por esa zona buscando algo en particular que desconocemos. Incendio en el cual estuvo involucrado uno de los fundadores de Fazbear Entertainment, Henry. Lamentablemente no sabremos qué descubrió Larson en la última caja hasta el siguiente epílogo, así que de momento la investigación del detective estará en pausa. Mientras tanto con la trama del Stitchurite, Grimm, personaje que vimos en el segundo epílogo. El cual sufre de un gran dolor en su cuerpo cuando hay peligro y tiene voces en su cabeza. Se muda a la fábrica donde casualmente está el Stitchurite, destruyendo los objetos maldecidos por Andrew y William. Grimm no se anima a seguir viendo y se toma el palo. Así que ahí acaba su trama de momento. Dentro del Stitchurite, Jake pudo revivir un hermoso recuerdo, a tal punto que se sentía real. Prácticamente tuvo la oportunidad de irse del cuerpo del animatrónico y pasar a un hermoso plano en donde sigue viviendo la vida de un niño. Pero viendo el desmadre que causará Andrew en este mundo si lo deja, decide ser un buen amigo, olvidar su chance de ir al otro mundo. Y seguir con la misión de destruir los objetos agónicos. No hay mucho más que decir acerca de este epílogo, más allá de que ya todo se está atando y llegaremos más pronto que tarde a un clímax. Lamento mucho la reducción del ritmo de estos vídeos, son unos que toman demasiado tiempo en realizarse. No solo porque tengo que releer y resumir 3 historias junto a un epílogo, sino que también requiero hacer castings de voces y darle paciencia a la pobre Jenny Kai que merece todo el amor del mundo por haber hecho las ilustraciones de The Man in Room 1280 y el epílogo. Ella estará sufriendo mucho con Blackbeard porque solo hay una historia ilustrada oficialmente, por lo que tendrán que tener paciencia con el próximo video porque créanme, no saldrá pronto. Antes de terminar el video, quiero agradecerle a King Fox por haber hecho la voz de Larson, el cual saldrá más seguido de lo que creen. Y a Demon de la Luna por hacer la voz de Andrew, muchas gracias por su participación. Si quieren apoyarme a que estos vídeos sigan, pueden hacerse miembros del canal que está mucho más barato que un libro oficial de FNAF. O si no, compartir y darle like al video ayuda demasiado.
Yo soy Bunny, y les deseo que las puteadas que hagan en el Fortnite no les haga terminar embarazados. Sayonara. Un saludo a Bondrop02, Dinos Allstars, Geno SNS, Mautricio, Kick07, C45, SG88, Victoria Tejero, Sifty, Mateo Clayton, Gogo, Cazador 323, Sengu Valencia, Reino Unido, Ivan New Game, Pistanini, Lechuga Evil, Bondarker, Kevin, Pablo, Tomás F, Donato Rosselli, Craiso, Julix, Santa Skeleton, Ciber, Ignacio Trippi, Alchu, Shiro Tilpecero, Firo el Pardo, Endgamer y Vernon3264. Muchas gracias por ser miembros LOLBET.